Media, mediana y moda para datos no agrupados. ¿Cómo es la media, la mediana y la moda para datos no agrupados? Empecemos por la media. La media es también conocida como promedio, es la suma de todos los datos o valores para luego dividir esta suma entre el número total de datos. Su símbolo es una X y arriba de la X se coloca una barra. La fórmula es la siguiente. Se coloca X arriba de la barrita de la X es igual a sumatoria de igual a 1 hasta n de xy sobre n. Esto indica sumatoria, es decir, la suma de todos los datos que van desde 1 hasta n. Es decir, x1 más x2 más x3 hasta xn dividido n. También se puede colocar sumatoria de xy sin necesidad de colocar estos subíndices sobre n. Y es la misma expresión, x1 más x2 más puntos suspensivos hasta xn y todo sobre n. Veamos un ejemplo. Se tienen 5 personas cuyas edades son 64, 18, 33, 25 y 15 años. La media o promedio de la edad de ese grupo sería, aplico la fórmula donde xy va desde 1 hasta 5, hay por todos 5 datos. x1 corresponde a 64, x2 a 18, x3 a 33, x4 a 25 y x5 a 15. Reemplazando, obtenemos 64 más 18 más 33 más 25 más 15 sobre 5. Es decir, 155 dividido por 5 nos da 31 años. Es decir, que el promedio de edad de estas 5 personas es de 31 años. ¿Qué es la mediana? La mediana se escribe ME como símbolo, es el valor que ocupa el lugar central de una serie de datos ordenados. ¿El procedimiento cuál sería? Ordenar los datos de menor a mayor, determinar la posición central e identificar el valor que ocupa esta posición central, que es la mediana. Veamos un ejemplo. Si el total de datos es impar, se tienen 5 personas cuyas edades son 64, 18, 33, 25 y 15 años. La mediana sería la siguiente. Primer paso, ordenar de menor a mayor. Enseguida se identifica la posición central que corresponde a 25. La mediana es 25. ¿Qué significa 25? Que hay tres personas que tienen edades menores o iguales a 25 años. O tres personas tienen edades mayores o iguales a 25 años. Como la mediana está en todo el centro de los datos, también se puede interpretar la mediana de esta forma. El 50% de las personas tienen edades menores o iguales que 25 años. O el 50% de las personas tienen edades mayores o iguales a 25 años. Otro ejemplo, si el total de datos es par. Se tienen 8 personas cuyas edades son 64, 18, 33, 25, 15, 20, 33 y 19 años. La mediana sería, los ordenamos de menor a mayor, ubicamos el dato central que está entre 20 y 25. Cuando ocurre esto, lo que hacemos es hallar el intermedio de la media de estos dos datos. 20 más 25 dividido por 2 nos da 22,5 años. Es decir, que la mediana significa que 4 personas tienen edades menores a 22,5 años o 4 personas tienen edades mayores a 22,5 años.
o el 50% de las personas tiene edades menores a 22,5 años, o el 50% de las personas tiene edades mayores a 22,5 años. La moda. La moda se escribe MO el símbolo de una serie de datos, es aquel valor que se presenta con mayor frecuencia, es decir, el valor que más se repite. Veamos un ejemplo. Se tienen 12 personas cuyas edades son 18, 19, 22, 25, 17, 25, 19, 10, 22, 21, 15 y 19 años. Notamos que el 19 se repite 3 veces. En consecuencia, la moda sería 19 años. Ejemplo 2. Se tienen 12 personas cuyas edades son 18, 19, 22, 25, 17, 23, 19, 10, 22, 21, 15 y 17 años. La moda sería, noten aquí que el 17 se repite 2 veces, el 19 se repite también 2 veces y el 22 se repite también 2 veces. Es decir, que hay 3 modas, 17, 19 y 22 años. Ejemplo 3. Se tienen 12 personas cuyas edades son 18, 19, 22, 25, 17, 23, 21, 10, 24, 27, 15 y 30 años. Noten que ningún valor se repite, por consiguiente, no existe moda. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy en esta clase. Los invito a que me escriban al correo si hay sugerencias o alguna duda de este video o cualquier inquietud la pueden también dejar en la descripción de este video. Hasta una próxima clase.